A ver, el mundo de las políticas públicas a primera vista puede parecer un auténtico laberinto, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una preocupación social acabe convirtiéndose en una ley? ¿O quién decide qué problemas son importantes y cuáles no para un gobierno? Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a sumergirnos en este proceso. Les doy la bienvenida a la asignatura Gobernabilidad y Políticas Públicas de la Maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Esta sesión está orientada por el profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda. Juntos vamos a desentrañar el complejo y fascinante proceso de cómo nacen, viven y se transforman las políticas públicas. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con un modelo, digamos, ideal para entender el proceso, pero poco a poco iremos añadiendo las capas de complejidad, de lucha política, que son las que definen la realidad del día a día. Muy bien, empecemos por el principio, con el marco fundamental, el modelo del ciclo de las políticas públicas. A ver, la realidad, por supuesto, es caótica, nunca sigue un camino recto y predecible. Pero este modelo es una herramienta francamente útil porque nos permite simplificar esa realidad para poder estudiarla, para poder analizarla de una forma práctica. El ciclo se suele dividir en estas 5 fases clave. Primero, se tiene que reconocer y definir un problema. Después, ese problema tiene que luchar, literalmente para entrar en la agenda del gobierno. Si lo consigue, se toma una decisión pública, se elige una solución. Luego viene la implementación, que no es poca cosa, implica asignar recursos, coordinar instituciones y finalmente la evaluación, la fase en la que se miden los resultados y el impacto real de la política. Ahora, vamos a complicar un poquito el modelo. El politólogo Theodore Lowy propuso una idea que fue, en su momento, revolucionaria. No es la política la que crea la política pública, sino al revés. Bien, pues Lowy clasifica las políticas en 4 grandes tipos, y lo hace basándose en cómo aplican la coerción del Estado. Esto, fíjense, es absolutamente crucial. ¿Por qué? Porque el tipo de política define quiénes serán los actores y, sobre todo, cuál será el nivel de conflicto. Las distributivas asignan beneficios, así que tienen bajo conflicto. Las redistributivas, ahí la cosa cambia. Quitan a unos para dar a otros, generando un conflicto altísimo. Las reglamentarias controlan conductas y las constitutivas, establecen las reglas del juego del propio Estado. Esta cita resume a la perfección la esencia de la teoría de Lowy. Cada tipo de acción estatal crea una arena política completamente diferente. Lo importante aquí, el punto clave, es que la naturaleza de la política pública nos permite anticipar la batalla política que se va a librar. Pasemos ahora a una de las fases más críticas y, desde luego, más competitivas, la formación de la agenda. Lo realmente interesante de esta idea es la tensión que ilustra. Es que existen infinitos problemas en la sociedad, muchísimos, pero la atención y los recursos de un gobierno son finitos, son limitados. Por lo tanto, decidir qué es relevante y qué no es para nada un proceso técnico, es una lucha profundamente política. Es que los problemas no entran en la agenda por sí solos, necesitan que alguien los impulse. Están los empresarios políticos, que invierten tiempo, dinero, capital para posicionar un tema. Los promotores, que lo impulsan por diversas razones. Y finalmente los gatekeepers o controladores, que actúan como un filtro, decidiendo qué pasa a la siguiente fase y qué se queda fuera. Y todo esto se desarrolla en 3 espacios que están interconectados. Primero, la agenda mediática, que pone el foco en ciertos temas. Esto influye en la agenda pública, es decir, en aquello de lo que la sociedad debate. Un tema que gana fuerza en estas 2 esferas, claro, tiene muchas más posibilidades de saltar a la agenda de gobierno, que es el espacio donde ya se toman las decisiones. Se retroalimentan constantemente. Entonces, si la agenda es tan competitiva, ¿cómo logran entrar los nuevos temas? Pues aquí es donde entra el elegante modelo de John Kingdon. Kingdon se imagina 3 corrientes que fluyen de forma independiente. La primera es la corriente de los problemas. Es el flujo constante de situaciones que la sociedad empieza a percibir como problemáticas, ya sea por datos alarmantes, por una crisis repentina o porque una política anterior ha fracasado. La segunda es la corriente de las políticas. Pensemos en ella como una especie de sopa primordial de soluciones. Expertos, académicos, técnicos desarrollan propuestas que están ahí flotando en este ecosistema de ideas a la espera de encontrar un problema al que puedan dar respuesta. Y la tercera, la corriente política. Esta tiene que ver con el clima político del momento. ¿Hay un nuevo gobierno con prioridades distintas? ¿Ha cambiado la opinión pública sobre un tema? ¿Existe voluntad política real para actuar? Es, en definitiva, el factor del poder y de la oportunidad. Y aquí está la genialidad del modelo. Una ventana de oportunidad se abre solo cuando estas 3 corrientes se alinean, cuando convergen. En ese momento, que suele ser fugaz, un problema que ya se ha reconocido encuentra una solución que parece viable justo cuando el clima político es favorable. Y es ahí, justo ahí,
cuando los empresarios políticos actúan para acoplar las corrientes y colar su tema en la agenda. Ahora bien, vamos a ver cómo esto se complica todavía más en la práctica, introduciendo una buena dosis de caos organizado. La respuesta corta es un no rotundo. La realidad se parece mucho más a lo que teóricos como Cohen, March y Olsen llamaron el modelo del cubo de basura. Es un modelo donde problemas, soluciones, participantes y oportunidades de elección se mezclan de una forma bastante anárquica. Las decisiones a menudo son más el resultado de coincidencias fortuitas que de un análisis puramente racional. Y esta imagen del caos es bastante acertada. Hay muchísimos factores que impiden que las ventanas se abran o que hacen que se cierren de repente. Una agenda gubernamental sobresaturada, por ejemplo, dispersa la atención y no deja espacio para nada nuevo. A esto hay que sumar los problemas eternos, ¿no?, como la pobreza o la seguridad, que monopoliza los recursos y el debate. Y por supuesto, si un tema es demasiado complejo, demasiado caro o políticamente muy controvertido, los que toman las decisiones a menudo preferirán mirar para otro lado. El timing político es absolutamente fundamental. Las ventanas de oportunidad no se distribuyen de manera uniforme en el tiempo. Se abren con mucha más frecuencia al inicio de un mandato, cuando un gobierno nuevo quiere marcar su propia agenda. Y también, curiosamente, en la etapa preelectoral, cuando los candidatos buscan abanderar causas populares para ganar votos. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, atando todos los cabos que hemos ido soltando. Si hay una idea clave, una sola, que debemos llevarnos de esta sesión, es esta. La creación de políticas públicas es, en esencia, un proceso político. No se trata solo de encontrar la mejor solución técnica a un problema. Se trata de una lucha de poder, de la influencia de diversos actores y de saber aprovechar el contexto adecuado. Comprender esta dinámica es, sin duda, el primer y más importante paso para poder incidir de forma eficaz en el mundo real.